Hola mi Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En partido postergado, correspondiente a la jornada 24 de la Bundesliga de Alemania, Werder Bremen desaprovechó como local la oportunidad de zafar de la zona de descenso al caer por 3-0 ante el Eintracht de Frankfurt. Sin embargo, su máximo goleador, Claudio Pizarro, aún recuperándose de su lesión muscular, Werder Bremen estaba obligado a ganar para dejar la zona de descenso. Sin embargo, enfrente tenía un rival directo que también urgía de sumar de a 3 para ya prácticamente asegurar su permanencia en la Bundesliga. Con esta derrota, Bremen sigue en la zona de descenso directo y el domingo tendrá que visitar al Wolfsburg por la jornada 30. ¿Reaparecerá Pizarro? El presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional de la Segunda División, Arturo Sánchez, señaló que los protocolos aprobados son para todo el fútbol profesional, por lo que la Liga 2 también está dentro del mismo. Sin embargo, dijo que aún no tiene todo claro con respecto a cómo se desarrollará el torneo este año. Está proyectado que desciendan 4 equipos de la Liga 1. La intención es que el próximo año que hayan 18 equipos en la Liga 1 y 12 en la Liga 2, y en el subsiguiente año llegar a 16 en la Liga 1 y 14 en la Liga 2. Entiendo que este año no haya Copa Perú, pero aún hay que ver qué dice la Federación Peruana de Fútbol finalmente. Si no habría ascenso, no tendría sentido jugar este campeonato. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la federación y se nos confirmó que estaban haciendo todo lo posible para que haya Liga 1 y Liga 2, pero repito, si no hay posibilidad de ascenso para la Liga 2, no tiene sentido que se juegue un campeonato. Los protocolos aprobados incluyen Liga 1 y Liga 2. Nosotros somos la Liga 2. Tenemos como prioridad la salud de todos los planteles. Ya hay un presupuesto para eso. Hay un contrato con el consorcio y la federación para los gastos logísticos, y si en caso se juegue en Lima, eso se utilizaría para cumplir los protocolos. Lo otro es conseguir ingresos para solventar a los clubes y son puntos fundamentales. Todos los presidentes de la Liga 2 estamos trabajando para que haya campeonato a partir del mes de agosto. Sabemos que en circunstancias normales es imposible una Liga 2 sin público. Económicamente no tendríamos cómo sostener a nuestros planteles. Es una posibilidad que existe jugar todo en la Liga 2 en Lima. De darse las garantías, nos gustaría jugarlo, ya que en las condiciones habituales de la Liga 2, donde tenemos que viajar mucho y más aún con las provincias bastante golpeadas por la pandemia, se nos habría complicado. Sin embargo, el presidente de Copsol, Freddy Ames, dijo que solo si existe un confinamiento permanente en los equipos de fútbol, no habría riesgo alguno de que alguien se contagie. Sin embargo, duda mucho que la Federación Peruana de Fútbol tenga el presupuesto necesario para cubrir esos gastos logísticos y las pruebas médicas. Considero que si todos los personajes que intervienen en un partido de fútbol, llámese jugadores, comando técnico, utilería, médicos, van a estar confinados o reunidos en un mismo lugar, no habría problemas para que se presente algún contagio. Pero la Federación Peruana de Fútbol va a tener los $700,000 por mes para que cada club esté aislado en un determinado lugar y que se traslade a su campo de entrenamiento o al estadio en donde le toque jugar. Yo lo dudo mucho. Ojo que el costo de las pruebas que todos tienen que pasar cada cierto tiempo es muy alto. Si esa figura no se da, mañana más tarde vamos a llorar por el contagio de un jugador, y Dios quiera que no suceda, pero la muerte estará rondando los clubes y contra la muerte no se puede luchar. Yo dudo mucho que la federación tenga los recursos necesarios para que todos los personajes de un partido no salgan en 3 o 4 meses de una concentración rigurosa. Y al ser consultado por el tema de la Liga 2, dijo: a la Federación Peruana de Fútbol se le envió un documento, pero hasta ahora no tenemos respuesta alguna. Acá no podríamos iniciar el campeonato de ascenso si no tenemos los recursos necesarios. Hoy en día no tenemos sponsor, dinero de televisión, taquillas, entonces cada equipo necesitaría por lo menos $60,000 mensuales para aislar a su plantel, o sea, cerca de $500,000 al mes para cubrir los gastos que todos los equipos tenemos. Pregunta, ¿la federación va a tener ese dinero para los equipos de segunda división? Yo creo que no. En esa misma línea, el mandamás de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, Óscar Romero,
Indicó que la Federación Peruana de Fútbol debe tocar el tema de protocolos sanitarios de forma directa con los médicos de los clubes y espera que se priorice en todo momento la salud. El protocolo no lo conocemos y esperemos que sea acorde y real para poder aplicarlo a los clubes. El papel del protocolo aguanta todo, pero hay que ver y hablar con quién lo va a ejecutar, que es el médico del club. Ayer escuché que se va a jugar en Lima. ¿Hay capacidad sanitaria acá, en Lima? El presidente de la federación también debe convocar a las reuniones a los médicos de los clubes. Invoco a los presidentes de los clubes pronunciarse en esa reunión que van a tener con la federación. ¿Cómo vamos a cuidar la salud? Esto no se trata si se realiza un partido o no. Esto va mucho más allá de eso. Y justamente hablando de los médicos, el doctor del Sport Boys del Callao, Luis Cotillo, se mostró muy preocupado porque asegura que en ningún momento se les enseñó a los médicos de los diferentes clubes de la Liga 1 el protocolo presentado al MINSA y no le parece justo que ante cualquier eventualidad que pueda suceder con el COVID-19 ellos sean los responsables. Realmente los médicos de los clubes de la Liga 1 estamos muy preocupados porque ese famoso protocolo presentado al MINSA jamás fue mostrado para ver si se ajustaba a la realidad. Por ello, como médico de cada club profesional, estamos pidiendo a través de la asociación que se nos muestre dicho protocolo para ver qué tan viable es y más adelante no tengamos problemas, porque si sucede algo, acá volaría la cabeza del médico del club. Todos los médicos de los clubes, aplicando el mismo criterio, diseñamos un protocolo que tenía 76 páginas. Sin embargo, el presentado al MINSA solo tiene 14 y realmente yo veo imposible que pueda ser cumplido porque no todos los clubes tienen la suerte de tener 2 o 3 médicos, ya que a las justas tienen uno y tampoco necesariamente hay un epidemiólogo. Uno de los puntos más importantes son las pruebas rápidas que todos van a tener que pasar. Comencemos diciendo que una prueba rápida cuesta entre 150 y 200 soles y una molecular está entre los 700 y 800 soles. Consulta a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Va a estar en condiciones económicas de pagar tanto dinero? Tomando en cuenta que son muchísimas pruebas. Todos queremos que vuelva el fútbol, pero no podemos exponer a un contagio masivo. No juguemos con la ilusión del hincha. Nos parece contraproducente que traigan a 20 clubes a una ciudad en donde el sistema de salud ya colapsó. Hoy en día ya no hay espacio en los hospitales y en las clínicas tampoco. Quieren recibir a más contagiados por más vara que tengan. Esto no es Alemania y por ello estamos pidiendo una reunión de emergencia para que nos muestren ese protocolo porque si algo sucediera, volaría la cabeza de los médicos de los equipos. Solo para finalizar, diré que queremos poner una adenda en ese protocolo en donde se señale que cada futbolista tenga su seguro médico y de vida. A través de una carta, el gobierno regional de Cusco le pidió al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, que la Liga 1 se juegue en la ciudad imperial. En la carta, el gobierno regional de Cusco solicita tenga a bien realizar el campeonato de la Liga 1 Movistar de Fútbol Profesional Peruano en la ciudad de Cusco. El pedido se basa en que en Lima hay más de 105.000 infectados, lo que representa el 67% a nivel nacional, mientras que Cusco tiene apenas el 0.6%. Además se señala que el estadio Inca Garcilaso de la Vega y otros campos deportivos están en excelente condición que garantizan el desarrollo del fútbol profesional. Reinaldo Rueda, todavía entrenador de la selección chilena, comentó que según las últimas disposiciones, La Roja debería enfrentar el 3 de septiembre a Perú en el inicio de las eliminatorias, además de conocer a sus favoritos para ir a Qatar 2022. A nosotros nos correspondería Perú el 3 de septiembre y Venezuela el 8 del mismo mes. Entonces se ha adelantado el trabajo en ese sentido, analizando a los rivales y compartiendo la responsabilidad con todo el cuerpo técnico. Para ir al Mundial está todo muy equilibrado, pero aparte de nosotros, tengo mi admiración por el gran trabajo que viene desarrollando Argentina. En la Copa América, de los 23 jugadores que se presentó, 14 eran nuevos y con gran proyección de jugadores consolidados en la élite y con gran presencia en las principales ligas. Aparte están Uruguay, Brasil y Colombia. Esos 4 países tienen una gran bondad de la superpoblación y el buen trabajo que vienen desarrollando. Y acabamos con la novela de Cueva. El entrenador del Pachuca de México, Paulo Pezzolano, señaló que la posible salida del volante Cristian Cueva del equipo no es confirmada
ya que por su parte él desea contar con el jugador nacional en Club Azteca. Todavía no está decidido en toda su salida. Él terminó el préstamo de Santos con Pachuca, pero todavía no hay nada decidido al 100%. Yo sin duda que lo quiero. Se va a saber de aquí a 15 días más o menos. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Williams Crack, Juan Víctor Díaz Zamora, Sulfuro 32, Japayanguarca, Quique Cardosa, Pedro José Fernando Seminario Feria, César Astete, Mario Aira Picoy, Caficho XDX, Brian Maldonado, Franco Ruiz, Vasco Romero, Gustavo Espinosa, Valentín Omar Inga Reyes, Jesús Villanueva, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Cheddar, Javier Saldarriaga, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte, André Vázquez Díaz, Ángelo Alejandro Julco Ormeño, Zapatillas Rilaf, Alberto Linares, Villanueva Aliancista, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!